Ok, entonces vamos a continuar, hermano. Pedimos disculpas por el atraso que tuvimos de la transmisión, pero como les decía, busque en su Biblia la carta de Santiago, capítulo 1, verso del 12 al 18. Mientras usted lo busca, amado hermano, le hacemos la invitación a los hermanos y amigos que nos ven a través de la página de internet a que busquen una Biblia y nos acompañen en todo el recorrido del estudio o de la predicación de este día para tener todo el contenido exacto, amado hermano. Vamos a hacer una predicación expositiva y exegética de este capítulo, como lo vinimos haciendo la semana pasada. Quiero dar un repaso de lo que vimos también, amado hermano, la semana pasada. Y la semana pasada leímos los primeros 11 versículos, de esta carta. Y decíamos la semana pasada que el que escribió esta carta fue Jacobo, el hermano menor, el medio hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. No fue ninguno de los apóstoles. También decíamos que esta carta, el hermano menor de Jesús, amado, el medio hermano de Jesús, Santiago, le escribió a todos los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Acuérdense que dijimos que había una gran hambre en ese tiempo y una gran persecución. Entonces Santiago le manda esta carta a todos los judíos cristianos expandidos por todos lados en ese tiempo. Y llegó hasta alcanzarnos a nosotros que le estamos estudiando ahora. También decíamos, amado hermano, que la prueba, en la prueba podemos estar gozosos porque es en las pruebas cuando confiamos más en Dios, y esa confianza ¿qué produce? Paciencia y madurez. Vimos también que a Dios le podemos llamar con toda confianza nuestro Padre. Y al ser Dios nuestro Padre, nosotros le podemos pedir con confianza. Usted puede entrar directamente al trono de la gracia y pedirle a Dios como su Padre. Hermano, la palabra de Dios también dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedírsela a Dios, pedírsela a su Padre. Y si usted la pide con fe, dice la palabra, Él le va a dar en abundancia. También vimos que Dios mira igual al cristiano pobre como al cristiano rico, porque en Cristo, amado hermano, ya no hay diferencia. En Cristo tanto el rico como el pobre tienen el mismo Dios y el mismo Señor. Entonces Dios no hace diferencia de personas, como si, lo vamos a ver más adelante en esta carta, lo hacemos muchas veces nosotros. Porque hay lugares que cuando llega un rico se trata muy bien, la Biblia lo dice. El que tiene anillo lo ponen hasta enfrente, y aquel que es pobre lo ponen allá atrás, a donde tiene que ver al predicador por la pantalla, porque ya están tan lejos que no lo puede ver. Pero Dios no es así, amados hermanos. Y nosotros como verdaderos creyentes tampoco deberíamos de ser así. ¿Tiene Santiago? Mira lo que dice, vamos a leer del 12 al 18 para después entrar en la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz, el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz, la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, amados hermanos. Vamos a estudiar sobre las tentaciones. Vamos a estudiar, amado hermano, el tema es soportando las tentaciones. Mire, tenemos un Dios que no es ajeno ni a las pruebas ni a las tentaciones, amado hermano. Vaya ahí a Mateo,
Mateo capítulo 4, para darle contexto de lo que le quiero decir. Si usted sufre, Jesús sufrió. Si usted es tentado, Jesús fue tentado. Él no es indiferente a nuestras tentaciones, a nuestro sufrimiento, porque Él lo vivió también. Mateo capítulo 4, verso 1. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Hermano, por eso Jesús no es indiferente a las tentaciones. De esta prueba que pasó Jesús, no es como una prueba necesaria para Dios, sino como un acto deliberado para que Jesús venciera al tentador. Está vencido. Porque Satanás, amado hermano, venció al primer Adán. Pero el segundo Adán, que es Cristo, venció a Satanás. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 22. Hermano, usted puede decir que no a la tentación gracias a Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, la palabra de Dios dice que de Adán para acá, por cuanto todos pecaron, todos estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Adán. Porque Adán perdió contra Satanás. Pero mira lo que dice. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo tiene vida. Antes estaba muerto en sus delitos y pecados. Cuando te arrepientes y te conviertes, Dios te da vida y vida eterna. Vida que nunca va a perecer. Y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Adán sucumbió a la tentación. Cristo no, amados hermanos. Por eso le tenemos que dar gloria a Dios. Hoy no voy a preguntar cuántos aquí han pasado por pruebas, porque todos hemos pasado por pruebas, todos. Tampoco le quiero preguntar, amado hermano, cuántos de aquí han sido tentados, porque todos aquí de una u otra forma hemos sido tentados también por Satanás. Ahora, vamos a aprender, amado hermano, que la prueba y la tentación no son iguales. Santiago nos dice algo bien importante. Dice, Santiago llama bienaventurado al que soporta la prueba y la tentación. ¿Sabe qué significa bienaventurado? Feliz y dichoso. ¿Por estar metido en problemas? No, por soportarlo. Porque recibirá, dice la palabra de Dios, recibirá la corona de vida eterna. Y aquí la corona de vida eterna, amado hermano, no está hablando de su salvación, acuérdese. Esta carta está dirigida a cristianos, gente nacida de Dios, gente nacida de nuevo. Sino que está hablando de recompensas eternas. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Recompensas eternas que vamos a tener en Dios. Ahora, la palabra dice, para quienes lo aman. Cuando soportamos las tentaciones y las pruebas, desarrollamos, amado hermano, un carácter más completo y fuerte. Por eso nos tenemos que gozar en las pruebas. Es increíble que hayan personas cristianas, amado hermano, o creyentes, que le tengan más reverencia o más respeto o más temor a las personas que al mismo Dios. Y ustedes dirán, nadie le tiene más respeto y reverencia a las personas que al mismo Dios. Pero miremoslo en la vida real. Aquella persona que tiene un problema y se mete a internet a ver pornografía, por ejemplo, ¿lo haría si sus hijos estuvieran con él? ¿Quién lo haría? O que estuviera su esposa ahí viéndolo al lado. ¿Usted cree que él daría el clic para ver pornografía? Definitivamente no. O aquel chismoso o ladrón, si estuviera el pastor donde él se congrega y quiere hacer algo así, ¿lo haría?
tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque en la práctica le tienen más temor a las personas que a Dios. Una persona que se pare en un semáforo, amado hermano, y está en rojo y se tarda mucho y no hay gente, ¿qué es lo que hace? No viene nadie y ya tiene mucho tiempo, se pasa. Pero si se vuelve a parquear en el mismo lugar y el semáforo está en rojo y hay un policía ahí en la esquina, ¿qué haría? ¿Se pasaría? ¿Por qué no? Porque está un policía. Ahora, tanto el que mira pornografía, tanto el que miente y roba, tanto el chismoso, tanto el que se cruza el semáforo en rojo, se le olvida que Dios es omnipresente y omnisciente. Él es el Roí. Él es el Dios que todo lo ve. No necesita estar nadie al lado de nosotros o presente cuando vamos a hacer algo para no hacerlo. No se nos tiene que olvidar que Dios nos está viendo, que Dios está ahí. Pero muchas personas, amado hermano, le tienen más reverencia a las personas que al mismo Dios. Tenemos que conocer más a Dios. Y por eso aquí en la Puerta Estrella queremos que usted se empape de la palabra de Dios, porque aparte de conocerlo, es santificado a través de la misma. La palabra griega aquí para pruebas es peirasmos. Y se usa esta misma palabra, amado hermano, para prueba y tentación. Para los que están escribiendo, la palabra griega es peirasmos. Y se usa la misma palabra griega tanto para prueba como para tentación. La diferencia de estas dos cosas, amado hermano, es el origen y el propósito. La prueba viene de Dios para fortalecer la fe y el carácter, mientras que las tentaciones vienen ya sea del diablo, del mundo o de nuestras propias concupiscencias. ¿Sabe qué quiere decir concupiscencia? Nuestros propios deseos, deseos pecaminosos. Cada vez que usted peca, peca porque hizo lo que más deseaba hacer. Por eso pecamos, porque desde adentro de nosotros, amado, está ese deseo de hacer lo malo. Ahora, Jesús, aunque fue tentado, Jesús jamás pecó. Jesús no hubo pecado en él. Ahora, ¿por qué los hombres todos pecamos? Porque tenemos una naturaleza caída. Nosotros todos, de Adán para acá, somos hijos de Adán. Por eso cuando usted mira la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, todos terminan siendo hijos de Adán menos Jesús. Jesús, amado hermano, vino y el Espíritu Santo lo concibió en el vientre de una virgen. Jesús vino a la tierra, pero su semilla no viene de Adán, sino de Dios. Por ende, amado hermano, Jesús en su naturaleza no tiene naturaleza caída, tiene una naturaleza divina. Él era 100% Dios y 100% hombre. Y cuando caemos en la tentación, nos sentimos, ¿cómo se siente cuando cae en la tentación, hermano? Los que han fallado, los que hemos fallado, nos sentimos sucios, nos sentimos culpables y nos sentimos separados de Dios, ¿o no? Si hay un sentimiento, amado hermano, horrible, es sentir que uno está separado de Dios. David lo sintió. David dice, mis huesos se sentían como viejos, ya no podía mantenerse. ¿Por qué? Porque él sabía que había pecado y lo vamos a ver un poco más adelante. Podemos ver ejemplos de personas que Dios les dio una prueba o permitió una en sus vidas. Por ejemplo, Abraham. Vamos a ver la prueba que Dios le dio a Abraham. Génesis 22 del 1 al 2. Vaya ahí, por favor. Esta prueba que Dios le da a Abraham, amado hermano, no era porque Dios no sabía qué era lo que iba a hacer Abraham. Le acabo de decir, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero esta prueba que Dios le hizo a Abraham era para que Abraham conociera al Dios que lo llamó. Era para que Abraham conociera que conociendo a Dios nosotros somos bienaventurados, somos felices y dichosos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que después de estas cosas, ¿qué dice?
Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, grabes esto, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Traigamos esto a lo actual. Hermano, ¿quién de ustedes diera a su único hijo? Tienen hasta 7 y les duele dar uno. ¿Ah? Abraham tenía un solo hijo y lo tuvo en su vejez junto a la viejita de Sara. Y Dios le pide a su único hijo, no porque Dios no sabía que iba a ser Abraham, sino para que Abraham tuviera una fe mejor en Dios. ¿Por qué Dios probó a Abraham de esta forma? Lo dice en el capítulo 22, versículo 12. Vaya ahí, por favor. Mira lo que dice. Génesis 22, 12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. ¿Sabe para qué fue esta prueba? Para que Abraham demostrara a quién ama más. ¿A quién amaba más Abraham? ¿A Dios o a Isaac? No le tembló la mano, hermano. ¿Ah? ¿Y nosotros? Ay, si el muchachito no quiere venir, no vienen a la iglesia porque el muchachito no quiere venir, pues. ¿Ah? Ay, es que ahí hay un festejo y aquí era donde... Hermano, tenemos que ser como Abraham, nuestra fe es probada. En las decisiones que tenemos que tomar, ¿qué decides? ¿Tu hijo o Dios? ¿Tu esposo o Dios? ¿Tu mamá o Dios? ¿Tu trabajo o Dios? Esas son las tentaciones, esas son las pruebas que tenemos que superar. Y cuando las superemos, amado hermano, vamos a conocer más a Dios. Abraham, después de pasar esta prueba, fue feliz y dichoso. Tenemos otro. El caso de José el soñador. José el soñador, amados hermanos, era un niño que el papá lo quería mucho. Le hicieron una túnica o capa de colores, dice, bien bonita. Y él lo único que hacía era decirle la verdad de lo que hacían sus hermanos al papá. Pero los hermanos lo odiaban porque no les tapaban las sinvergüenzadas. Ahora un buen hermano es el que tapa. Para Dios un buen hermano es el que dice para ayudar a los otros hermanos. Pero estos, enojados con su hermano, mira la prueba que ha pasado este muchacho. Lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo a Egipto. Y sufren muchísimo. Es una prueba tremenda que pasó José. Sufre muchísimo. Pero todo lo que pasó José, amado hermano, era para que su carácter fuera más completo, para que él conociera más a Dios. Mira lo que pasó después de pasar toda la prueba, lo que dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 50, verso 20. Vaya ahí, por favor. Todo esto que pasó José era para que su carácter fuera más completo y su fe más fuerte. Y por último, amados hermanos, vamos a ver lo que dijo. ¿Lo tiene? Génesis, capítulo 50, 20. José, amado hermano, no le quita la responsabilidad del pecado a sus hermanos. Aunque Dios permita las pruebas, los culpables van a tener consecuencias. José les dice a su hermano, vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Por qué Dios permitió todo eso? Porque Él tenía planes con José. Y los planes de Dios eran de bien, no de mal.
Los planes que Dios tenía al pasar José la prueba era que José, amado hermano, preservara, a las personas de ese tiempo de que estaban alrededor de Egipto y en Egipto. ¿Ah? Pero José dice, Dios lo transformó. El mal que ustedes querían hacerme, en la prueba que pasé, que fue muy dura, lo transformó en bien. Hermano, esa prueba que estás pasando, o que estamos pasando, es para bien. Dice la palabra de Dios, que a los hijos de Dios, aquellos que conforme su propósito somos llamados, todas las cosas se nos dan para bien, todas, hermano. Y las pruebas también. Las pruebas también se nos dan para bien. José tuvo un carácter más fuerte, Jesús tuvo una fe, José tuvo una fe mejor. Y por último tenemos el caso de Job. ¿Se acuerda de Job? Dios permitió que Satanás le hiciera muchas cosas, pero eso sirvió para que Job conociera más a Dios. Todas esas pruebas permitieron que Job expresara una profunda transformación de su conocimiento hacia Dios, pasando solo de un conocimiento teórico a través de lo que había oído a una experiencia personal. Hermano, cuando una persona no pasa por pruebas o no ha pasado las tentaciones, cuando una persona cree que todo le va bien en la vida, pero se cree cristiano, esta persona solo ha oído a Dios de oídas, como dijo Job. Pero cuando nosotros tenemos esta experiencia personal con Dios y tenemos que confiar en Dios, porque ya no queda más que confiar, solo Dios. Mira lo que Job dijo después de esa prueba. Job 42:5. Muchos de los que estamos aquí, de los que nos ven, conocen a Dios de la forma que lo conocía Job primeramente. Job 42:5, ¿lo tiene? Búsquelo. Job, capítulo 42, verso 5. Dígame cuando lo tenga para continuar. Dice la palabra de Dios, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Así hay muchos cristianos. Conocen a Dios de oídas, pero nunca han tenido una relación personal con Dios, porque a veces, amado hermano, no hemos pasado las pruebas que pasaron estos hombres. Pero todos estos hombres salieron con un carácter más fuerte y con una fe más sólida por la prueba. Después de que Job pasó todo esto, mira lo que dice el capítulo 42, pero del 10 al 11. Job, capítulo 42, del 10 al 11. ¿Lo tiene? Dice, y el Señor, después de pasar la prueba, restauró el bienestar de Job. Cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos, mira, cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en las aflicciones, ¿qué es lo que hace la gente? Se va. Y no solamente se va, sino que te empiezan a criticar, a saber qué pecado estás pagando. A saber por qué te está pasando, hermano. Muchas veces Dios permite que nos pasen cosas para acercarnos más a Él. Muchas veces Dios permite cosas para traer rectificación a nuestra vida, para disciplinarnos, no porque has hecho algo malo. Muchas veces Dios nos hace pasar, ya sea por enfermedades, por problemas económicos o familiares, para que volvamos a Él. Pero cuando todo va bien, mira, entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor, no Satanás, que el Señor había traído sobre. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Hermano, después de la tormenta, ¿qué dicen? Viene la calma.
No vamos a entender siempre por qué nos pasan a nosotros. Pero una cosa de no pasar la tentación bien es decir, ¿por qué a mí? Dios te podría decir, ¿y por qué no? Hermano, ¿qué es lo que nosotros merecemos como personas? La muerte. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Y cuántos han pecado? Todos. Es por la misericordia de Dios que a pesar de nosotros, Él nos salva. No por nosotros, a pesar de nosotros, Él nos salva. Todo esto, amado hermano, sirvió para que Job conociera más a Dios. Todo esto conoció para que Job tuviera una fe más sólida. Él lo había escuchado, como muchos de nosotros. Pero cuando lo vio de cerca todo, él tuvo una relación mejor con Dios. Después de ese problema que estás pasando, de esa aflicción que tienes, vas a conocer más a Dios. Si te unes a Dios. Porque hay gente que cuando tiene problemas lo que hace es huir al mundo. No, acércate a tu Creador, a tu Dios. Vamos a aprender hoy, amado hermano, todo lo bueno viene de parte de Dios. El mundo y la carne, aunque da placer, amado hermano, es malo. Mire, una cosa que Dios nos dio, que no es malo, es la sexualidad. Dios la dio para que la disfrutemos, pero muchos la convierten en su Dios. Eso bueno que Dios dio, lo apartan y lo pervierten, haciéndolo hasta vicio. Y es algo bueno, no es algo malo. Por eso, amado hermano, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Y cuando estemos en diversas pruebas, sintámonos dichosos. ¿Por qué? Porque esa prueba, amado hermano, nos va a dar paciencia. Y esa paciencia nos va a hacer cristianos maduros. Vamos a leer, amado hermano, los versos 13, 14 y 15. Vaya ahí de nuevamente a Santiago 1. Y vamos a ver el verso 13. ¿Lo tiene? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Santiago categóricamente desmiente la idea de que Dios es el origen de las tentaciones, que Dios pueda hacer pecar a alguien, porque Dios no puede ser tentado, dice primeramente, por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? Por la naturaleza de Dios, hermano. Dios es santo, 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 3 veces santo. Dios es santo y perfecto. Él es bueno. Es imposible que Él cause el mal o tiente a otros a hacerlo, porque Él está completamente alejado del mal. Ahora, Salmos dice que lo bueno y lo malo viene de ¿quién? De Dios. Y entonces, hermano, Él usa el mal para sus hijos para traer cosas buenas. Y Él permite el mal para los malos para traer juicio. Pero Él no puede causar el mal porque es bueno. Porque Él está apartado del mal. El origen del mal está en el versículo 14. ¿Qué dice? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. La tentación muchas veces viene, amado hermano, de nuestros propios deseos pecaminosos. La Biblia le llama concupiscencia, que nos atraen y nos engañan para que actuemos en contra de Dios. ¿Se acuerda Eva en el jardín del Edén? Satanás la tienta con mentiras y le dice, con que Dios te ha dicho que no pueden comer de todo esto, ni siquiera tocarlo, le dijo Eva. Nunca les dijo que no lo podía tocar el árbol. Pero le dijo Satanás, ¿sabes por qué Dios no quiere que comas? Porque si comes vas a ser como Él. Ese es el deseo del hombre todo el tiempo, ser como Dios. Ahora, ¿cómo era el fruto? Dice la Biblia.
agradable y deseable para los ojos. Hermano, los ojos son la ventana de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Y Eva le creyó la mentira a Satanás y le dio de comer a su marido, y después de que el marido comió, toda la creación se cayó, hermano, el primer Adán. Pero después Satanás quiso hacer lo mismo con el segundo Adán, entiéndase Cristo. Y dice que lo tentó y lo llevó al pináculo del templo, a lo más alto, y le dijo: tírate. Escrito está: a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y caigas. Y Jesús le dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios, ahí voy. ¿Qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Hermano, Dios no puede ser tentado. Mire, hay pastores que malinterpretan la palabra de Dios y han traído culebras venenosas aquí a la tarima y empiezan a manipularle y decirlo. La palabra dice que me morderán culebras y escorpiones y no me pasará nada. ¿Qué están haciendo estos hombres? Tentando a Dios. Muchos por tentar a Dios han muerto. Dios no puede ser tentado, hermano. Dios no puede ser tentado. Y tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces esas tentaciones vienen de lo que vemos en internet. Mire, yo creo que a cualquiera le ha pasado. Andas buscando una cosa cualquiera y pum, te sale algo que no tienes que ver. Ahí está la tentación. Ahora, la tentación, amado hermano, no es pecado. La tentación no es pecado. Decía Martín Lutero: la tentación es como un pájaro que anda volando encima de tu cabeza, pero no dejes que ese pájaro haga nido en tu cabeza. Sale algo y ahí está la prueba. ¿Qué haces? O alguien viene y te habla mal de otra persona, sabes que es un chisme. Ahí está la tentación. ¿Qué haces? Si tú te quedas chismeando, amado hermano, es porque tu mayor deseo es hablar mal de esa persona. Si tú le das clic a la tecla de internet, de la computadora, para ver lo que no tienes que ver en internet, es porque tu mayor deseo es hacer eso. Por eso le digo, la tentación ahí está. La tentación no es pecado, pero tu concupiscencia, o sea, tu deseo, si te quedas viendo lo que no tienes que ver, va a dar a luz el pecado. Y cuando pecas, ese pecado da luz, ¿qué dice? La muerte. ¿Muerte cómo, hermano? En lo espiritual. Muerte es separación. Cuando morimos físicamente, nos separamos nuestro alma de nuestro cuerpo, nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Cuando pecamos, amado hermano, se separa uno de Dios. ¿Por qué? Porque se siente sucio, porque se siente culpable y no quiere estar en la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios nos exhorta que si alguno comete pecado, tenemos ¿qué? Abogado. No se vaya al mundo corriendo, arrepiéntase, que Él es fiel y justo para que aquel que pide perdón, perdonarlo. No corra al mundo, hermano. Ahora, hay dos formas de enfrentar la tentación. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos, hermano. Primero veamos Génesis 39 del 6 al 12, el caso de José el soñador. Vaya ahí, Génesis capítulo 39, verso del 6 al 12. Cuando lo tenga, diga amén. Libro de Génesis, capítulo 39, del 6 al 12. Dice la palabra de Dios: así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José. Está hablando de Potifar. Potifar, cuando compró a José, lo puso en su casa sobre todas las cosas de su casa. Y Dios lo bendijo grandemente por tener un verdadero hijo de Dios en su casa. Pero cada vez que las cosas van bien, hermanos, cuando nosotros nos sentimos que estamos mejor, que ya estamos pasando, ya habíamos pasado todo lo malo, viene lo peor. Y dice: así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José Potifar.
Y con él, ahí no se preocupaba Potifar de nada, era un excelente empleado, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura. Creo que dice la Reina Valera, hermoso parecer. Era carita José. Y de hermoso parecer, 37. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Si le preguntaras a la mayoría de hombres allá afuera, diría, ¿y tú qué hubieras hecho? Si no soy yo, voy a hacer otro, mejor yo. Sucumben al pecado. Pero mira lo que hizo José. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Le dieron confianza. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar? Mire, déjelo ahí, hermano. Mire lo que dice José, y pecar no contra Potifar, contra Dios. Cada vez que nosotros fallamos, le fallamos a nuestra esposa, a los hijos, al jefe, a las personas, a los hermanos en Cristo, primero le estamos fallando a Dios, hermano. Mire, la persona que dice, ¿sabes por qué no engaño a mi esposa? Tengo mucho que perder. ¿Usted cree que eso no engaña a su esposa por Dios? No, no le engaña porque él tiene mucho que perder. Si no, ¿qué haría? Engañaría. Por eso, no todo lo que hacemos, amado hermano, es para darle la gloria a Dios. Cuando uno ayuda a alguien para ser visto, no esperes tu recompensa. Ya te aplaudieron en Facebook, ya estuvo, eso es lo que recibiste. Cuando nosotros hacemos las cosas, amado hermano, y rehusamos hacer un pecado, tenemos que decir lo que dijo José: gran maldad voy a hacer y voy a pecar contra Dios. Antes de pecar contra tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus hermanos en Cristo, pecas contra Dios. 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Imagínate, la tentación, amado hermano. Este Potifar era un hombre de gran poder en Egipto. Quiere decir que la mujer había sido una mujer guapa, hermosa. Y todos los días ella lo acosaba. ¿Sabe lo que dicen ahora? Lo que he oído que dicen. Pero es que yo soy hombre, pues. Yo soy hombre, ¿cómo le iba a decir que no? Bueno, está sucumbiendo al pecado. Pero José no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. 11. Pero sucedió que un día la mujer preparó todo en la casa para que estuviera sola, hermano. Él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allá adentro. Toda la escena para que el hombre de Dios caera en pecado. Entonces ella lo asió, o sea, se le tiró arriba, hermano, de la ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió yendo fuera. Vuelvo y te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Cómo ibas a salir desnudo? No, tuve que caer en pecado porque me daba vergüenza. El verdadero hombre de Dios huye del pecado, hermano. Corre cuando la tentación está ahí. Si tú sabes que has peleado con un pecado bastante tiempo, aleja de todo lo que pueda hacerte caer. No estés en lugares donde no tienes que estar. Y pídele a Dios que te dé la fuerza de voluntad que le dio a José. Él no le importó salir desnudo, hermano, que se rieran de él, que hablaran de él, pero no ofendió a Dios. Eso es lo que hace un verdadero hombre de Dios. Él no quiso caer, amado hermano, en ese pecado. No cayó en el pecado, no cayó ante la tentación que esta mujer le ofreció. Y como le digo, no había sido algo fácil. Era un hombre joven, un hombre apuesto, un hombre, amado hermano, que tal vez pudo haber pensado, si me acuesto con la mujer de mi jefe, voy a estar mejor todavía en esta casa.
Él no pensó en nada de lo que podía ganar, sino pensó en todo lo que podía perder. Ese pecado ofendía a Dios. Ahora, miremos, amado hermano, otra parte de la tentación, de aquel que no le pudo decir no al pecado. Vaya ahí a 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Ahora, ¿cómo fue el final de la vida de José el soñador? Feliz y dichoso. Hermano, cuando nosotros hacemos lo correcto y le ganamos a la tentación, soportamos la tentación, como se llama el tema de hoy, terminamos siendo felices y dichosos. Y está lo contrario, cuando sí caemos en la tentación. ¿Lo tiene? 2 Samuel capítulo 11, verso 2. Esto es lo contrario de lo que hizo José. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2. Vamos a leer del 2 al 4. Segunda libro de Samuel, capítulo 2, verso 11, del 2 al 4. ¿Lo tiene? Dice, y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Desde el terrado vio a una mujer, ¿ok?, que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Qué hay ahí? ¿Un pecado o una tentación? Tentación. Ahí está la tentación. Si David hubiera dicho, esta no es mi mujer, me doy la vuelta, me meto y me vuelvo a dormir mejor, no pasa nada. Pero el pecado viene en el 3 y en el 4. Mira lo que dice el verso 3. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. ¿Se fija? ¿Qué está pasando aquí? Su concupiscencia, su deseo. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, que era consejero de David, mujer de Urías elitita, que era uno de los guerreros de David? Ahí está la concupiscencia. Ahora viene el pecado, hermano. Todo lo que está diciendo Santiago lo estamos viendo en esto de David. Dice, David envió mensajeros y la tomó cuando ella vino a él. Empezó con una tentación, después con un deseo, y el deseo que dio a luz el pecado, por no correr a tiempo. Él durmió con ella. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. José vemos que aguanta la tentación. David vemos que cae en la tentación. En el caso de David, amado hermano, la muerte da a luz la muerte. La muerte no solamente fue separación, se sentía sucio, se sentía culpable, se sentía separado de Dios, sino la muerte en su casa fue literal. A consecuencia de este pecado, el niño que nació de Betsabé murió. A consecuencia de este pecado, también murió el esposo de Betsabé, Urías elitita. A consecuencia de este pecado, Dios le dio una profecía a David que decía, la espada no se va a apartar nunca más de tu casa. David vio la violación de su hija Tamar, el asesinato de su hijo Amnón por Absalón y la rebelión y muerte de Absalón. Todo esto vino a causa de haber deshonrado a Dios. ¿Estamos mejor sin pecar o mejor pecamos? Hermano, todo lo que le pasó a David fue por haber deshonrado a Dios, por su pecado. Si usted lee el Salmo 51, David se arrepiente y es hermoso ese salmo. Pero cayó en la tentación y la tentación dio a luz el pecado y el pecado dio a luz la muerte. ¿Sabe cómo define un pastor la tentación, hermano? Lo voy a citar. Dice, la tentación es la preevaluación antes de mi decisión. ¿Qué dije yo? La tentación es la preevaluación antes de mi decisión. Antes de que peque, hermano, es la tentación. Ahí tú estás evaluando qué hago, qué debo de hacer.
Ahí tú decides si escuchar la voz del Espíritu Santo o vamos a escuchar nuestra carne, el mundo o Satanás. ¿Se acuerdan en las caricaturas, hermano? Cuando al pato Donald lo querían hacer que haga las cosas malas y se le aparecía aquí un diablito y aquí un angelito. Y le decía, hazlo, él te hizo daño, desquítate. Y el otro le decía, no, ámalo. La analogía es igual. Cuando nosotros estamos siendo tentados, la voz, si eres hijo de Dios, la voz del Espíritu Santo, te va a decir no lo hagas. Pero la voz, ya sea del enemigo, ya sea del mundo, de tu propia carne, te va a decir, hazlo, no vas a tener una oportunidad como esta. ¿Cuándo has tenido una mujer tan bonita? Y mira, aquí está, hazlo. Tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. La voz del Espíritu Santo o escuchar la carne, el mundo o Satanás. Mire, para los que tienen vicio, ¿qué dicen? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice. Ya ven, tercera de Proverbios 4:4. Y se jactan y se gozan los de afuera diciendo eso. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Cuando la tentación viene, ¿qué haces? Le haces caso al diablo diciéndote, tu matrimonio no sirve. No era lo que esperabas. O escuchas al Espíritu Santo diciendo, yo te daré la salida y serás bienaventurado por soportar la tentación. Hermano, esto, tanto en el tiempo de Santiago como en nosotros, sigue siendo lo mismo. Si caes en pecado, serás miserable por haber errado el blanco. Y como dice la canción, ¿tropezaste de nuevo? ¿Qué dice? Se la saben también, ¿va? Es fácil, hermano. El problema es que no hacemos caso. El problema es que no nos empapamos de la palabra de Dios. No conocemos al Dios que decimos servirle. Si lo supiéramos, no lo haríamos. O nos costaría, póngale pues, caer en pecado. Pero qué fácil caen los cristianos en pecado, hermano. Porque no conocen, no se santifican a través de la palabra. Antes no podíamos decir que no porque éramos guiados por nuestra carne. Pero los que somos hijos de Dios ahora ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora te puedes parar, amado hermano, enfrente del espejo y decirle, tú no mandas. Porque el peor enemigo del verdadero cristiano, ¿sabe quién es? Nosotros. Pero ahora nos podemos parar enfrente del espejo y decirle, tú no mandas. Ahora manda mi Cristo. Aleluya. Eso es lo que tenemos que decir como cristianos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nos podemos gozar en la prueba porque tenemos la evidencia que eres de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Estás luchando contra lo que antes no luchabas. Estás luchando contra lo que antes se te hacía fácil hacerlo. Hermano, antes pecábamos y nos jactábamos, hasta fotos subíamos del pecado, de lo malo que hacíamos. Ahora cuando el verdadero cristiano peca, le duele, llora, se arrepiente y corre a Cristo para que lo limpie. Tenemos la evidencia, amado hermano, porque estamos luchando contra esa tentación y la prueba. Pero cuando salgas, dice la palabra de Dios, recibiremos la corona de vida que Dios prometió a los que están, a los que... Mire, esto me gusta, porque si usted lee Santiago, dice, cuando hayas soportado la prueba, recibirás la corona de vida todos aquellos que hacen todo bien. No dice así. Recibirán la corona de vida, ¿sabe quiénes? Los que lo aman. Porque el que ama a Dios más que a su esposa, a sus hijos, a su familia, su trabajo, a todo, el que ama a Dios, todas las cosas se le dan para bien. Entonces, hermano, podemos estar gozosos. Amar a Dios es negarse a nosotros mismos. Es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. El problema del humano es que todos queremos hacer nuestra voluntad.
Un problema gigante también que tenemos los seres humanos es que no nos hacemos responsables nunca de nuestros actos. Siempre buscamos echarle la culpa de lo que hacemos a otro. ¿Y por qué hiciste esto? Vos me orillaste a hacer esto, pues. Algunos cuando pecan le echan la culpa a otras personas, otros le echan la culpa a Satanás, otros más osados le echan la culpa a Dios. ¿De cuáles eres tú? ¿A quién le echas la culpa cuando te equivocas? Dicen las mujeres, mi viejo a mí. Y dicen los viejos, mi vieja siempre yo soy el culpable de todo lo que hace mal. Hermano, pero hay gente así. ¿Conoce alguno? He escuchado decir estas cosas, amado, a los que creen que conocen a Dios. Como Dios tiene todo en control, entonces Dios quien me puso en esta situación y por tanto, si yo peco, ¿de quién es culpa? De Dios, porque Dios es soberano y no pasa nada sin que Dios lo permita. Entonces, la culpa mía, ¿de quién es? Lo que yo hice, de Dios. Otros, como le digo, le echan la culpa a Satanás. Pero Santiago dice, jamás pienses eso, porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Y esto de echarle la culpa a otros, hermanos, no es nuevo. Esto de echarle la culpa a la mujer, al hombre, no es nuevo, mujeres. Eso que la mujer le echa la culpa a otra, tampoco es nuevo. Vamos a verlo, vaya ahí a Génesis, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Vamos a darle contexto bíblico a lo que estoy hablando. Porque hay uno que puede estar bien, ni es cierto. Mira lo que dice Génesis. Hablando cuando caen en pecado, Adán y Eva. Dios los confronta y le dice, y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Aquí viene la primera excusa. ¿Has comido del árbol el cual te mandé no comieras? Mira la respuesta a la pregunta de Dios, 12. Y el hombre respondió, ¿qué dice? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, 13. Entonces el Señor voltea a ver a la mujer y le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Y qué dice la mujer? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora, Adán no le está echando la culpa solamente a la mujer, sino que Adán le echa la culpa a Dios. ¿Qué le dice? La mujer que tú me diste. Si yo pequé es porque tú tuviste la culpa. ¿Para qué me diste el mostrito este? Ella me hizo caer en pecado. Y la mujer dice, no fue yo, fue la serpiente. Y ese es un problema, amado hermano, que por qué la gente no es transformada y ni cambia. Como hijos de Dios, es de sabio reconocer que somos débiles y por tanto no podemos jugar con las tentaciones, porque ellas son fuertes y nos arrastran y seducen y nos llevan al pecado, y con el pecado da luz la muerte. Que no se le olvide eso, hermano. Leamos los últimos 3 versículos de esta carta, de este primer capítulo de la carta, del 16 al 18. ¿Lo tiene? Vuelva ahí a Santiago 1, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago es claro y nos dice, no se equivoquen, todo lo bueno viene de Dios. Y cuando estén pasando por diversas pruebas, no te olvides que Dios es bueno. ¿Qué estás pasando en tu vida? Lo que sea, hermano, no te olvides que Dios es bueno. Dios está de nuestro lado. Dios es el Padre de las luces. En Dios no hay tinieblas. Él siempre da buenas cosas a sus hijos.
Él es por nosotros y nunca contra nosotros. No olvidemos sus atributos. Él es bueno e inmutable. Él es bueno e inmutable, no cambia. Él no es una cosa hoy y otra cosa mañana. ¿Cómo lo sé, hermano? Que Dios no cambia por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Dice su palabra, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Fue Dios quien nos convirtió a Él. ¿Por medio de qué? De la palabra de verdad. Y esto no es más que el evangelio que predicamos, hermano. Amén. Él quiso que fuéramos las primicias de sus criaturas, los primeros frutos de la cosecha. Somos el comienzo de toda la renovación que Dios va a traer al mundo siendo su pueblo. En otras palabras, Dios está de nuestro lado. Todo lo que hace es para nuestro bien. Las pruebas son para nuestro bien. Recuerde eso. Recibámoslas con sumo gozo, viendo nuestro galardón y soportándolas. Hermano, Pablo hacía milagros, a mucha gente le hizo milagros Pablo. Pero Pablo tenía un aguijón, dice, ¿verdad? Y dice Pablo que le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces. ¿Qué le dijo Dios? No te lo voy a quitar. Hazle como quieras, no te lo voy a quitar. Para que vean que las oraciones no tuercen el brazo de Dios. No te lo voy a quitar, bástate en mi gracia. Si tú estás pasando por un problema grave, una necesidad grande, bástate en la gracia de Dios. Es lo que Dios te dice hoy, bástate en mi gracia. Es todo lo que necesitamos. La palabra de verdad que es el evangelio y bastarnos en la gracia de Dios. En otras palabras, como le digo, Dios está de nuestro lado, todo lo que hace es para nuestro bien. Recordemos, amado hermano, Dios junto con la prueba también nos da la salida. ¿Y sabe qué otra cosa maravillosa que encuentra en la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado una prueba que no podamos llevar. Todo está en el control de Dios, hermano. Pero cuando pecas, pecas por tus deseos. Decía el hermano Marino, dice el hermano Marino, de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Recordemos, Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, aún en el sufrimiento, como lo vimos con Job y José. Muchas veces el sufrimiento también es una forma de corrección a nuestras vidas para que podamos vivir en santidad. Hebreos 12, de 9 al 11. Vamos rápido ahí, hermano. Ya estamos terminando. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso del 9 al 11. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso del 9 al 11. Dice, además tuvimos padres terrenales, o tenemos, para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaron o nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¿Se fija, hermano? A veces la disciplina viene en pruebas y viene en problemas. ¿Para qué? Para ser disciplinado. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después un fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Hasta ahí. Hermano, en las diversas pruebas muchas veces son para traernos corrección a nuestras vidas. Si no nos jala la cuerda el Señor, nos perdemos, hermano. Pero dice la palabra de Dios también en Hebreo que a todo el que Dios agarra por hijo, lo disciplina y lo corrige. Quiero terminar leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Y con esto terminamos, hermano.
Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Cuando lo tenga, diga amén. Ahí está adelantito. Mira lo que dice. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hermano, es bíblico. Dice el 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Los cristianos no perdemos el gozo en las pruebas, porque sabemos que son temporales, porque estas aflicciones, aunque dolorosas, son necesarias para probar nuestra fe. Así como el oro, hermano, así como el fuego prueba al oro. ¿Qué haces cuando tienes diversas pruebas? ¿Te quejas, reniegas, te amargas o te gozas? Hermano, estamos aprendiendo cómo es la vida de un verdadero cristiano a través de esta carta. Esta carta nos enseña a tener una fe práctica, que lo que hablamos sea evidente con lo que vivimos. Porque muchos hablan muy bonito, pero en la práctica no hacen nada. Santiago dice, enséñame tu fe por tus obras, y yo te enseñaré mis obras por mi fe. Amén. Gócese en las pruebas. Aunque por un momento sufra, después Dios le va a dar la recompensa, que es la corona de vida, dice. Amén. Oramos. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra, primeramente, porque nos has hablado, Señor, a nuestros corazones. Sabemos que como personas todos pasamos por pruebas, todos hemos sido tentados en algún tiempo, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a ser como José. A mejor que digan, aquí corrió que aquí murió, como dicen allá afuera, Señor. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, Señor, como Abraham lo hizo, por encima de su único hijo, Isaac. Mira que tú seas el primer lugar en nuestras vidas y que estemos confiados, Señor, cuando estemos pasando esta prueba. Que tengamos la solidez y la madurez, Padre, para cuando se presente la tentación, Señor, no caer en ella. Porque sabemos que si caemos en la tentación da luz el pecado. Y el pecado, asimismo, da luz la muerte, Señor. Queremos estar vivificados en ti. Y te damos las gracias, Jesucristo, porque viniste a rescatar lo que se había perdido en el primer Adán. Pero tú venciste, Padre, en esa cruz preciosa. Y nos diste, Padre, derramando tu sangre preciosa, nos limpiaste de nuestros pecados y nos diste vida eterna a resucitar al tercer día de la tumba, Señor. Y te damos las gracias por eso, Señor. No permitas que seamos indiferentes, Señor, con lo que has hecho en nuestras vidas. Si sabemos el precio, Padre, que no tiene ni precio lo que costó nuestra salvación, porque fue la vida de tu Hijo Jesucristo, tenemos que sobreedificar de ahí solos con materiales preciosos, Padre, como el oro y como la plata, Señor. No con hojarasca, como dicen, no con paja, Señor. Tenemos que edificar nuestra vida de lo mejor, Señor, porque sabemos que un día nuestras obras también van a ser probadas, Señor. Y lo que sea hojarasca, lo que sea paja, Señor, será quemado. Pero lo que hayamos edificado sobre el fundamento que eres tú, Jesús, va a permanecer, Señor. Te damos las gracias por la vida de las personas que están en este lugar, por los hermanos, por las familias, por los niños. También te damos las gracias por la vida de las personas que nos van a ver, Señor, y nos están viendo a través de la transmisión de internet. Gracias porque eres bueno y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, poniendo el querer como el hacer, en vivir confiados totalmente en ti, sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de su venida. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, si es que las hay.
Si no hay aquí, vamos a pasar a Facebook y el motivo es para que no hayan dudas sobre el tema. Que las preguntas sean sobre el tema, hermano. Amén. Así que ahí tenemos la primera, hermano. Sí, Dios les bendiga. No, yo nada más quería recalcarte lo que dijiste al principio de que la sexualidad es una bendición de Dios, pero no sé si te pasó por alto aclarar que es en el matrimonio. Pero dije, se pervierte cuando la agarramos de otra forma. Sí, En el matrimonio es una bendición que nos podemos gozar, pero la gente la pervierte llevándola a vicio, a hacer algo malo, cuando no, en realidad no es malo, es bueno. Sí, es bueno, sí, exactamente, aclarando eso para que no vayan a tomar otro mal mensaje. Amén. Si es fuera del matrimonio, Es pecado. es abominación ante el Señor. Es Solamente. pecado de fornicación, amén. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry. Gracias, hermano, por la predicación. Excelente enseñanza. Gloria a Dios. Vemos que David él tenía 10 esposas y pecó. Y José tenía 0 y no pecó. Ahora la pregunta es, ¿por qué codiciamos? Y eso viene de Adán y Eva. ¿Por qué codiciamos lo que ya tenemos? ¿A qué cree que se debe? A nuestra naturaleza caída. Nuestros deseos son pecaminosos. Pablo siendo Pablo, decía que él peleaba todos los días porque él quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Es por nuestra naturaleza caída. Pero en Cristo, como les dije, ahora tenemos al Espíritu Santo. Y cuando esa tentación viene, que es normal, ser tentado no es pecado, hermano. Es normal, pero cuando estemos en esa tentación, recordemos de quién somos. Recordemos quién pagó por nosotros. Recordemos qué costó la salvación de nosotros. Aunque para nosotros es gratis, se pagó un gran precio. La sangre del Hijo de Dios. Pero le digo, el que entiende eso, amado hermano, cuando la tentación se le presenta, va a poder salir avante. Va a salir bien como José lo hizo. Va a preferir correr que quedarse y pecar. El problema del ser humano, amado hermano, es el orgullo, el ego. Pero ¿qué van a decir? Van a decir que soy homosexual si no me acuesto con esta mujer que me acosa. Que digan eso. Tú sabes que no lo eres. ¿Cuál es el problema? El ego de las personas y principalmente nuestra naturaleza caída es la que nos hace caer en pecado. Tristemente, hay unos que, como dije, tropiezan con la misma piedra varias veces. Pero traigamos a la mente lo que costó nuestra salvación, hermano. Tratamos a la mente dónde estamos ahora. Dice la palabra de Dios que Dios nos mira ya sentado en lugares celestiales y allá no hay pecado, hermano. Podemos decirle que no al mundo, al diablo y a nuestra carne. Amén. ¿Alguien más? Dígame. Tengo otra. ¿Por qué Dios permitió que David se quedara con Betsabé si era una mujer ilegítima para él? Bueno, ya el esposo había fallecido, ¿no? Y los reyes en ese tiempo, amado hermano, podían tener las mujeres que quisieran, si las podían mantener. Si ya le hizo el mal, primero embarazándola, ya le pegó el quemón de su vida a Betsabé. Segundo, matándole al esposo. Tercero, al parecer esta mujer era tan hermosa que David se tuvo que haber enamorado de ella. Entonces, si quedaba sola, ¿qué hubiera sido Betsabé, según la Biblia? Hubiera sido o prostituta o mendiga, repudiada, ya en la calle, ni la familia. Entonces, lo mejor que pudo hacer Dios para él, o hubiera sido apedreada, así que era lo que le tocaba. Pero lo mejor que pudo hacer Dios con esta mujer, ¿qué fue? Casarla con David, que se quedara con David. Y de ahí es lo maravilloso del Señor, que el que se arrepiente, hermano, de ahí viene el rey Salomón, que fue el que le dio el privilegio de dirigirle el templo de Jerusalén, de donde estaba. Entonces, ¿por qué? Por el bien de la mujer, por eso lo permitió. Amén. Y eso nos muestra de que aún en nuestros pecados tienen una razón de ser para Dios. Por eso, los errores que cometió David. amén. Por eso dice, hasta en las pruebas, todas las cosas que nos pasan, todas, ¿para qué son? Para bien. Y ahí se cumple.
De esa relación nació Salomón y fue algo para bien. Gracias a Salomón tenemos los proverbios, Eclesiastés y todo eso que ahora lo usamos como palabra de Dios. Entonces, Dios obra como Él quiere, hermano, es soberano también. Que no nos olvide eso, amén. ¿Alguien más? Comentarios nada más. A ver. Carlos Ortega dice: bendiciones, mi hermano, saludos desde Honduras. Fernando Ávila, gracias por el mensaje, saludos a la distancia, tenga un bonito día. Y Elizabeth Rivas, Dios los bendiga, amén. Dios bendiga. Amén. ¿Alguien más, hermano? Sí, y los dos carnales, amén. Ah, mira. Dios bendiga a Alex y a su esposa desde Los Ángeles. Así se ponen en el Facebook, creo, los dos carnales. Dios bendiga también a Fernando Ávila y a su familia, a su Carolina. Dios bendiga a Rivas, Elizabeth Rivas en Honduras y a Carlos Ortega también en Honduras, que siempre nos siguen. Dios los bendiga grandemente. Y recuerda, y Fernando Ávila, sí, ya lo dije, saludos a la familia, Dios los bendiga también a ellos. Y recuerde, amado hermano, que las pruebas son para nuestro bien. Aunque no las entendamos ahorita, después, cuando salgamos, vamos a tener un carácter más sólido, vamos a tener una mejor fe más sólida y vamos a conocer más al Dios que nos llamó. Amén. Así que vamos a quedar despedidos de la página de internet. No sin antes decirte que si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de la familia de la Puerta Estrecha. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. Mi nombre es el pastor Miguel Ángel Guerra. Tenemos servicios los domingos a las 11 y los miércoles estamos estudiando también el libro de Josué. El miércoles en punto de las 7 de la noche. Las clases son gratis, así que todo está invitado. Dios los bendiga y hasta la próxima.